Bienvenidos a este curso de griego del Nuevo Testamento. El día de hoy veremos la clase número 15, que trata sobre el tiempo aoristo y futuro en voz pasiva. En clases anteriores hemos visto el tiempo aoristo o el tiempo futuro, pero vimos sus voces activa y media. Reservando para esta clase la voz pasiva, básicamente porque, como se van a dar cuenta, tiene una complejidad mayor que la forma de crear el verbo que en otros tiempos. Vamos a ver el vocabulario de esta clase. El vocabulario en su mayoría son verbos que están en aoristo y en voz pasiva. Así que, como ocurrió también con otros vocabularios, a medida que ustedes vayan repasando la lección que vamos a ver el día de hoy, van a poder ir también entendiendo mejor cómo se forma el vocabulario que vamos a ver. Analambano, yo llevo o yo tomo. Ebleisten, yo fui echado o tirado. De ahí al costado derecho les va a señalar que es aoristo, voz pasiva del verbo valo. Y así va a ser con la mayoría de los verbos que vamos a ver a continuación, ¿ya? Así que si ustedes quieren conocer el verbo en tiempo presente, modo indicativo, que es la forma básica del verbo en griego, ustedes recurren a la información que está entre paréntesis. Egeneithen, yo fui o yo llegué a ser. Egnosthein, yo fui conocido. Edidachthein, yo fui enseñado. Ekiruchthein, yo fui predicado o yo fui proclamado. Eleimthein, yo fui llevado o yo fui tomado. Eporeuthein, yo fui. Eigeirthen, yo fui levantado. Eikusthein, yo fui escuchado. Eneichthein, yo fui llevado o yo fui traído. Eichten, yo fui guiado, y quizás este es uno de los verbos que más cuesta reconocer, que es el verbo hago, ya que por algunas características que vamos a ver en la lección de hoy día, se van a dar cuenta cómo de hago, la verdad es que desaparece ese tema verbal y nos encontramos con que el aoristo pasivo es eichen, ¿ya? Pero eso lo vamos a ver también en la lección. Y ofthein, yo fui visto. Como siempre entonces, este es el vocabulario que hay que memorizar. De todas maneras, casi todos estos verbos ya los conocemos, solamente que aquí están conjugados en tiempo aoristo, voz pasiva. Vamos a ver algunas consideraciones respecto a la voz pasiva, tanto en el tiempo aoristo como en el tiempo futuro, en el modo indicativo, que es el modo que hasta ahora hemos estudiado. El verbo en voz pasiva en el aoristo y del futuro se forman en base al tema verbal del aoristo voz pasiva. ¿Qué vamos a hacer entonces? Tanto para formar el aoristo voz pasiva como el futuro voz pasiva, el tema verbal es el tema del aoristo voz pasiva. Ahora, ¿cómo se conjuga? El aoristo voz pasiva, ya sí que eso es bastante fácil, esa va a ser. Sin embargo, en el modo indicativo, la épsilon se alarga quedando z eta. Por lo tanto, la marca del aoristo voz pasiva es z eta, añadir z eta al tema verbal que ya conocemos. Así, por ejemplo, el tema de luo, el tema de luo, en el aoristo voz pasiva es lucein, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la marca característica del aoristo voz pasiva? La z eta, y eso es lo que tienen que memorizar. Como es de esperarse, el aoristo lleva el aumento epsilon o eta, ya que ya lo hemos visto bastante, y esta es la marca general de los tiempos que están en pasado. Tanto en el imperfecto como en el aoristo siempre nos vamos a encontrar con este aumento o este prefijo que consiste en una epsilon o en una eta. El futuro voz pasiva indicativo se forma por agregar sigma al tema del aoristo voz pasiva, pero sin aumento. Ya hemos dicho en los puntos anteriores que el tema del aoristo voz pasiva consiste del tema verbal que ya conocemos, como el caso del luo, solamente que se le agrega z eta. Para formar el aoristo voz pasiva se utiliza el mismo tema con z eta sin aumento, porque no es un tiempo pasado, pero se le agrega la sigma,
que nosotros ya sabemos que es la característica de los tiempos en futuro. Así que si entendemos bien cómo se forma la aoristo voz pasiva, no nos va a costar nada incorporar como la formación del futuro en voz pasiva. Y además, las desinencias en el futuro voz pasiva son casi idénticas al futuro en voz media. Repasen esto porque ahora solamente vamos a ver cuáles son los paradigmas para cada uno de los tiempos. Cuando vean los paradigmas se van a dar cuenta que es un poco más complejo de lo que hemos visto antes, pero si entendemos bien esto, en el fondo, siempre en la voz pasiva vamos a tener la zeta eta más el aumento o el prefijo, y el futuro va a ser lo mismo, sin aumento por supuesto, pero también nos vamos a encontrar con la zeta eta, solamente que vamos a incorporar la sigma, que es la característica del futuro. Teniendo eso en consideración, no nos va a costar tanto aprender los siguientes paradigmas. Vamos a ver las desinencias del aoristo en su voz pasiva, modo indicativo. Estamos, por supuesto, conjugando siempre con el verbo luo. Ustedes se pueden dar cuenta aquí del aumento de la épsilon, de la zeta eta que ya comentamos, y después simplemente tenemos las desinencias. Las desinencias son muy similares a las del imperfecto en su voz activa, así que tampoco nos va a costar mucho. Tenemos el luthein, el lutheis, el luthei, el lutheimen, el lutheite, el lutheisan. Bien, con sus respectivas traducciones. Fui desatado, fuiste desatado, fue desatado, fuimos desatados, fueron ustedes desatados, fueron ellos desatados. Esto hay que aprenderlo de memoria. Pero como les comento nuevamente, si entendemos bien la lámina anterior, nos vamos a dar cuenta que no nos genera mayor complicación aprender estas desinencias. Por su parte, las desinencias del futuro en su voz pasiva, modo indicativo, son las siguientes. Bueno, seguimos con el verbo luo. Obviamente no tenemos aumento, aquí tenemos el tema verbal lu, tenemos la zeta eta que ya comentamos que se mantiene y tenemos la sigma. Entonces también el tema de las desinencias del futuro voz pasiva no nos van a generar mayores complicaciones si entendimos y memorizamos bien lo anterior. Las desinencias del futuro voz pasiva son muy similares a las del futuro voz media, que ya vimos en una clase anterior, así que tampoco nos va a traer mayores complicaciones. Sí se pueden dar cuenta que el verbo se ve bastante largo, pero eso tiene que ver con cada una de las características que hemos ido añadiendo. La zeta eta, la sigma y las desinencias, que son muy parecidas a la voz media en el futuro. Bien, pero creo que todavía somos capaces de poder eh, obtener el tema verbal con los distintos aumentos que hemos ya señalado. Entonces tenemos lutheisomai, seré desatado, lutheisei, lutheiseitai, lutheisometa, lutheiseste, lutheisontei. Bien, esto también hay que aprenderlo de memoria, al igual que la lámina anterior. Bien, esto es lo medular de la clase del día de hoy. Ocurre que, tanto con el aoristo voz pasiva, en verbos que terminan con consonante, a veces la Z, ¿verdad? Que hemos dicho que la aoristo voz pasiva, su marca es la Z eta, a veces la Z, al encontrarse con otras eh, consonantes, que son parte del tema verbal, va a cambiar un poco de forma y se va a tomar otra letra, que esto ya lo vimos en el caso del futuro. Viene aquí muy similar, ocurre lo mismo y hay que aprender en cuáles casos cambiamos de letra por la Z. Entonces, vamos a ver, aquí están todos los casos, que son tres grandes casos. Antes de la Z, el sufijo del tiempo aoristo voz pasiva, una pi o una beta, al final del tema verbal, se vuelve fi. Una kappa o una gamma se vuelve ji, y una tau, delta o zeta se vuelve sigma. Bien, aquí repasen bien estos ejemplos. Tenemos el aoristo voz pasiva de pempo, entonces el tema verbal termina en pi, y dijimos que cuando termina en pi se vuelve fi, la z. Entonces tenemos que el aoristo voz pasiva de pempo es epemstein. Entonces aquí nos damos cuenta que la pi
desaparece y nos encontramos con una phi. ¿Bien? Y después tenemos la zeta característica. En el caso de hago, que yo les comentaba en el vocabulario, que es uno de los verbos que es muy difícil reconstruir, tenemos eithein. ¿Ya? Entonces tenemos el aumento o prefijo eta, porque comienza con vocal hago, y la gama, según la instrucción que aquí se dio arriba, la gama se vuelve ji. Entonces la gama desaparece y tenemos la ji. Por eso tenemos eich y después tenemos la zeta eta característica. Y del verbo peizo, cuyo tema verbal termina en z, y aquí arriba se nos señala que la z se vuelve sigma. Por lo tanto, lo que tenemos como auristo voz pasivas epeithein, ¿verdad? Desaparece la z y se reemplaza por sigma. Y después tenemos la zeta eta característica. Esto también se lo tienen que aprender de memoria para que no les complique formar ciertos verbos, como algunos de los que están en el vocabulario. Sin embargo, y como ya hemos dicho anteriormente, el auristo voz pasiva del verbo no se puede formar con ninguna certeza a base de reglas generales, y esto ya lo conversamos, que ocurre con varios verbos en diferentes tiempos en griego. Muchas de las formaciones finalmente no se pueden determinar mediante reglas, sino que hay que irlo viendo mediante la memorización, ¿ya? Pero estas reglas generales es bastante útil. Auristo segundo, con voz pasiva. Ya conversamos en clases anteriores que en griego tenemos dos formas de formar el auristo primero y el auristo segundo. ¿Cómo se forma el auristo segundo? El auristo segundo, voz pasiva, se conjuga en modo indicativo exactamente como el auristo primero, voz pasiva, pero no tiene una z en el tema verbal. Entonces, es bastante sencillo. El auristo segundo se forma exactamente igual como ya lo vimos en esta lección, simplemente que no va la z. Entonces tenemos el ejemplo de grafo, que es auristo segundo. El auristo es eigraphein. Tenemos la epsilon, ¿verdad?, que es parte del aumento. Tenemos la phi, pero después tenemos de inmediato la eta. No tenemos la z entre medio. ¿Bien? Así que el auristo segundo se forma igual que el auristo primero cuando hablamos de su voz pasiva. En el auristo, simplemente que sin la z. Así que eso no nos va a generar complicación. El auristo y el futuro de verbos defectivos. Hemos conversado ya en clases anteriores de los verbos defectivos, ¿verdad? Que tienen forma de voz media, pero que se la usan como voz activa. Y lo que ocurre es que algunos verbos defectivos tienen la forma de la voz pasiva en vez de la voz media. Por ejemplo, el famoso verbo que ya hemos visto bastante, apokrinomai, que sabemos que es un verbo defectivo, que se traduce como yo contesto o yo respondo, el auristo es apekrithein. Entonces, cuando uno ve este verbo, auristo, uno se da cuenta, y según lo que ya hemos visto en esta lección, que esto es voz pasiva, no es voz media. ¿Verdad? Tenemos aquí la zeta eta característica de la voz pasiva. Entonces, ocurre que algunos verbos defectivos, en distintos tiempos, como en este caso en el auristo, pueden tomar forma de voz pasiva y no de voz media. Al margen de eso, el verbo sigue siendo defectivo y se traduce como voz activa. ¿Bien? Entonces, no se asusten si lo importante aquí es saber que apokrinomai es un verbo defectivo. Cuando ustedes vean apekrithein, saben que en el fondo el ejercicio que hay que hacer es saber que ese verbo es apokrinomai en el presente, pero al ver la conjugación, al ver el aumento de la epsilon y al ver la zeta eta, ya van a saber que es voz pasiva del auristo, por lo tanto saben que está en auristo, pero como es verbo defectivo hay que traducirlo como voz activa. Yo contesté, esa es la forma de traducirlo. Algunos verbos defectivos o deponentes, ¿verdad? Dijimos que se podía conocer de ambas maneras, tienen las formas tanto de la voz media como de la voz pasiva. Entonces, hay algunos verbos que pueden tomar cualquiera de las dos formas, voz pasiva o voz media, siendo verbos defectivos. Entonces, tenemos el caso acá de ginomai, en cuyo caso el aoristo es egenomen o bien egeneithen. Ambas
formas se traducen como yo fui o yo llegué a ser. Bien, entonces aquí lo que importa es saber que ginomai es un verbo defectivo y que cuando lo traduzcamos hay que traducirlo como voz activa, al margen de que su forma en el aoristo pueda ser de la voz media o de la voz pasiva. Bien, suena un poco enredado, pero si ya tienen claro cuáles son los verbos defectivos, la verdad es que esto solamente es agregar un dato adicional. Lo importante es que cuando vean un verbo defectivo lo traduzcan como voz activa. Vamos a ver un ejercicio para practicar. Hutoi, hoi, tufloi, suneichtensein, eistein, ekleisien. Hutoi, hoi, tufloi, suneichtensein, eistein, ekleisien. ¿Cómo traducimos esto? Como estos, ¿verdad? Hutoi, hoi, tufloi, estos ciegos. Y este es el verbo que está en aoristo, voz pasiva y que cuesta un poco formarlo. Es suneichtensein. Este verbo es sunago. Aquí tenemos sun, aquí tenemos hago, pero como ya vimos en esta lección, el verbo hago se modifica bastante en su voz pasiva en el aoristo. Entonces tenemos el aumento que es la eta y tenemos la zeta eta característica. Entonces, estos ciegos fueron reunidos en la iglesia. Con eso entonces terminamos esta clase número 15 del curso griego del Nuevo Testamento.